En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos estar esta noche aquí juntos para conocer más de ti, para conocer más de todo este legado que tú has dejado en la tierra, Señor. Danos fuerza, danos valentía para siempre ser fieles a tu palabra, siempre ser fieles a lo que tú nos has pedido a nosotros, tus hijos, y a nuestra querida Virgen también le pedimos que nos acompañe en este encuentro y que sea ella siempre nuestra tierna compañera en este caminar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el nombre Amén. del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios le pague, Sandrita. Bueno, queridos hermanos y hermanas, reciban un saludo fraterno, siguiendo en la alegría de esta sexta semana de Pascua, de bendición, de regocijo. Tengo el agrado y el honor de presentarles a nuestro querido y hermano, eh, nuestro querido padre Fray Ovidio de Jesús Rendón. Eh, Pertenece a la Orden de Carmelitas Descalzos. Nació el 14 de abril de 1968 en Argelia, Colombia. Estuvo con nosotros desde el año 2025 hasta el 1 de febrero del 2026. Actualmente se encuentra en Colombia, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de la Iglesia de San José, en Pereira, Risávila. Risaralda. Ris, Departamento de Risaralda, sí. que aquí es departamento, allá es provincia. Sí, y nos va a presentar el tema el amor al prójimo como medida del amor de Dios. Dios te pague, querido Fray, bienvenido. Bueno, muchas gracias, mi querida. Pues un saludo cordial pues a todas. Y gracias a Marta Tapia, que me permitió con su invitación volver a aparecer en pantalla. Bueno, entonces el tema que ha propuesto pues en esta formación de la escuela de Díaz Stein es que el amor al prójimo como medida del amor de Dios. Entonces simplemente les voy a compartir tres cositas. El primero, este video que ustedes van a mirar, a escuchar y usted y cada uno de ustedes sacará las propias conclusiones. Como segundo aspecto, les voy a compartir un texto que me encontré de un señor que se llama, que no sé cómo se llama, o sea, no sé quién es, pero sé que aparece Julio César Chávez, porque a veces uno abre el Facebook e encuentra cosas que de un momento a otro te conectan con lo que tú quieres comunicar. Entonces les compartiré ese que se llama Desde que Caín mató a Abel. Y una tercera parte, voy a compartir algunos apartes, precisamente porque quise también preguntarle a las madres carmelitas descalzas del monasterio de San José sobre ese tema, a ver cada una qué me podía decir. Entonces, les voy a compartir esos apartes que ellas me compartieron y ya con eso, pues, redondearíamos el tema de hoy, ¿no? Porque se trata, pues, obviamente no agotarlo, pero pues solamente decirles a ustedes que el amor al prójimo como medida del amor de Dios, mis queridas reinas y reyes, si hay hombres también por ahí, reinas y reyes, mijitas, es leer el Evangelio. Ahí está todo, mijitas. ¿Listo? Entonces, comencemos por ver este video de la realidad que nos ha tocado vivir en Colombia, unos de manera muy directa, otros de manera indirecta, muy cercana. Y esta señora, pues, es un testimonio de esa experiencia del amor. ¿Listo? Entonces voy a poner el audio ya y pantalla completa y atentos. Santidad y querido pueblo colombiano, hoy doy buenas tardes, su santidad y querido pueblo colombiano. Hoy doy gracias a Dios en nombre propio y en el de las miles de víctimas que se han sobrepuesto a tener la capacidad de nombrar lo innombrable y perdonar lo imperdonable.
Me llamo Pastora Mira García. Soy católica y en varias ocasiones víctima de la violencia. Cuando tenía 6 años, la guerrilla y los paramilitares aún no habían llegado a mi pueblo, San Carlos, Antioquia. Y aún así, mi padre fue asesinado. Años más tarde, pude cuidar al asesino y en ese momento se encontraba enfermo, anciano y abandonado. Cuando mi hija tenía 2 meses, asesinaron a mi primer esposo. Enseguida entré a trabajar a las inspecciones de policía, pero a ellas tuve que renunciar por la amenaza frecuente de la guerrilla y los paramilitares que ya se habían asentado en la zona. Con grandes esfuerzos logré establecer una piñatería, una juguetería, pero allí continuaron las extorsiones de los mismos grupos guerrilla y paramilitares. Recurrí a regalar toda la mercancía. En el año 2001, los paramilitares desaparecieron a mi hija Sandra Paola. Emprendí su búsqueda, pero encontré el cadáver solo después de haberla llorado por 7 años. Todo este sufrimiento me hizo más sensible frente al dolor ajeno. Y a partir del año 2004, vengo acompañando y trabajando con familias víctimas de la desaparición forzada y en condición de desplazamiento. Pero no todo estaba aún cumplido. En el año 2005, el bloque de héroes de Granada de los paramilitares asesinó a Jorge Aníbal, mi hijo menor. 3 días después de haberlo sepultado, atendí herido a un jovencito y lo puse a descansar en la misma cama que había pertenecido a Jorge Aníbal. Al salir de la casa, este joven vio las fotos y reaccionó contándoles que él hacía parte de ese grupo y era uno de sus asesinos. Y además nos narraba cómo lo habían torturado antes de darle muerte. Doy gracias a Dios que con la ayuda de Mamita María me dio la fuerza de servirle sin causarle ningún daño, a pesar de mi indecible dolor. Ahora coloco este dolor y el sufrimiento de las miles de víctimas de Colombia a los pies de Jesús, del Jesús crucificado, para que lo una al suyo y a través de la plegaria de su santidad sea transformado en bendiciones y en capacidad de perdón para romper el ciclo de violencia que en las últimas 5 décadas ha sufrido Colombia. Como signo de esa ofrenda de dolor, depongo hoy a los pies del Cristo de Bojayá la camisa que mi hija Sandra Paola, desaparecida, había regalado a mi hijo Jorge Aníbal, asesinado por los paramilitares, que la conservamos en familia
como auspicio de que todo esto nunca más vaya a volver a ocurrir y que la paz triunfe en Colombia. Dios bendiga todos los proyectos humanitarios, educativos y productivos, porque son indispensables para crear condiciones que generen esa tan anhelada paz. Y Dios transforme los corazones de quienes se niegan a creer que con Cristo todo puede cambiar y aún no tienen la esperanza de que Colombia puede ser un país en paz y más solidario. Muchísimas gracias. Ya desapareció el video. Sí, creo que ya se terminó. Sí, ya salió. Entonces, ahí les doy esa primera dosis Yoconda eh, Hola, de, hola, noche Padre Ovidio. de la situación que vivimos en el mundo y que si por allá llueve en Ecuador, por aquí no escampa. Es decir, que la violencia siempre está asediando y acechando la vida de nosotros los habitantes en esta tierra, hasta que, como dice la señora pastora, no nos abramos a Cristo, el único capaz de transformar nuestra vida y generar pues experiencia realmente de amor al hermano, de amor al prójimo, ¿no? Entonces ya en ese video, que la realidad en Colombia, tenemos los grupos guerrilleros, que con José Manuel Santos, el presidente, antes de este otro gobierno, pues logró hacer la paz con la guerrilla de las FARC, pero aún siguen disidentes. Y el paramilitarismo, que también es una otra fuerza que nació para combatir a la guerrilla, también se convirtieron en sanguinarios y personas sumamente peligrosas, donde terminaron acabando con personas inocentes y gente muy buena. Entonces, esta señora pastora que perdió a su esposo, perdió a su hija, a su hijo, precisamente se encuentra con los mismos asesinos y termina pues hasta sirviéndoles y acompañándolos y ayudándolos, ¿no? Entonces es ya una abrebocas y una experiencia importantísima en esto de hablar del amor al prójimo, ¿no? Pero que necesariamente hay que masticar más, mucho, 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 todo esto de lo que llamamos el amor al prójimo como medida del amor de Dios. Porque todos sabemos sin ninguna duda y sin ninguna dilación que Dios es amor y que Dios nos ama a todos. Eso lo sabemos todo el mundo. Eso lo sabe hasta el mal. Hasta el diablo lo sabe, que Dios nos ama. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a responderle a ese amor con que Dios nos ama? Esa es la pregunta que queda ahí como para que cada uno la vaya como pensando y reflexionando. Entonces ya con esta primera parte del video, que ya les dejo como sugestionados en ese sentido, les comparto el segundo punto de este autor que precisamente me encontré y fue muy oportuna para esta charla. Desde que Caín mató a Abel, dice así, fue el primer crimen de la historia humana
no ocurrió en una guerra entre naciones ni en las sombras de una ciudad corrupta. Ocurrió en una familia. Adán, Eva, Caín y Abel. Dos hermanos, una ofrenda y una mirada de envidia que terminó en sangre derramada sobre la tierra. Y subrayo la palabra envidia. La subrayo, ¿no? Una mirada de envidia que terminó en sangre derramada sobre la tierra. El relato bíblico es escueto, casi despiadado en su economía narrativa. Caín habló con su hermano Abel y cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra él y lo mató. No hubo testigos, solo Dios, que luego preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y Caín respondiendo con otra pregunta dijo, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Entonces ya cabe también preguntarnos nosotros, ¿quién es el guardián mío y yo a quién guardo? ¿A quién cuido? Si usted no me cuida a mí, entonces ¿quién me cuida? Si usted es mi hermano, mi hermana. Y si yo soy tu hermano, tu hermana, para cuidarte, pero no cuido, entonces ¿quién va a cuidar? Entonces es una frase preciosa para decirlo a cada una de las presencias del Carmelo Seglar en Ecuador, a cada una de las presencias. Si tú eres mi hermana, cuida de mí. Si yo soy tu hermano, cuido de ti. Como hermanos en el Carmelo Seglar Teresiano Sanjuanista en Ecuador. Y obviamente ya extiende usted esa experiencia a la vida de familia. Cuido a mi esposo, cuido a mi esposa, cuido a mis hijos, mis hermanos me cuidan, los hijos cuidan del papá y de la mamá. Porque si no se cuidan en la familia, entonces ¿quién los va a cuidar? ¿Ven? Es una pregunta bien interesante que le hace Dios a Caín, o que Caín le hace a Dios en la respuesta. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Entonces, ¿quién va a ser el guardián de tu hermano? ¿Quién va a ser entonces? Esa pregunta sigue sin respuesta. La seguimos evadiendo. La seguimos evadiendo. Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es un escritor argentino. Argentino. Poeta y escritor. En su poema Caín y Abel, imaginó un encuentro entre los dos hermanos ya muertos, donde Abel le dice a Caín algo desconcertante que lo perdona porque no sabe si fue él quien lo mató o fue Caín quien lo mató a él. Entonces, a Abel le dice a Caín, yo te perdono, porque no sabemos si Abel fue el que mató a Caín o Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque al ofrendar a Abel la mejor ofrenda, le fue grata a Dios, mientras que la de Caín no fue grata a Dios. Entonces la pregunta es, ¿por culpa mía yo terminé matando a Caín o Caín me terminó matando a mí? Entonces, por eso dice, o fue Caín quien lo mató a él, que lo perdona porque no sabe si fue él quien lo mató o fue Caín quien lo mató a él. En Borges, en este Jorge Luis Borges, los roles se invierten, se confunden, se repiten. Y esa es exactamente la clave de la historia de Caín. Es una anécdota del pasado remoto, es un patrón, es una estructura que el ser humano reproduce con asombrosa fidelidad a lo largo de los siglos, en los hogares, en las oficinas,
en los países, en las redes sociales, el nombre cambia. Un patrón, una regla, una cosa que se da, estructura, está en la estructura misma del ser humano de nosotros, que se reproduce asombrosamente con fidelidad a lo largo de los siglos. Es decir, la envidia no estaba no solamente en Caín, está a lo largo de la historia de cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces está en las oficinas, en los hogares, en los países, en las redes sociales. El nombre no el nombre cambia, perdón. El nombre cambia. Las redes sociales, perdón, el nombre cambia. La escena no. La escena es la misma. ¿Por qué? Porque la violencia, la envidia, el deseo de eliminar al otro no son aberraciones del carácter humano, son parte de él. Dura esta reflexión de Luis Borges. Porque la violencia, la envidia, el deseo de eliminar al otro no son aberraciones del carácter humano, son parte de él. Eso está en nosotros. El deseo de eliminarnos, de sacarnos del camino, ¿ve? De quitarnos la silla. Yo te quito la silla, tú me quitas la silla, yo te elimino, tú me eliminas. Robert Greene, este es un escritor estadounidense, en su obra La naturaleza humana aborda esta cuestión con una honestidad que puede resultar perturbadora. Green argumenta que los impulsos que nos llevan a competir, a desear lo ajeno, a reaccionar con hostilidad ante quienes nos superan o nos amenazan, no son defectos del diseño humano, son el diseño. Otra cosa. ¿Ve? Repito, que los impulsos que nos llevan a competir, aunque la competencia a veces es positiva, a desear lo ajeno, el hurtar, el robar, el quitarlo del otro, a reaccionar con hostilidad ante quienes nos superan o nos amenaza, no son defectos del diseño humano, sino del diseño humano, son el diseño. Ya está como en el carácter nuestro. Y por eso las rivalidades que se dan en nuestras vidas comunitarias, familiares, sociales, si se dan conflictos en la vida familiar, si se dan conflictos en un Carmelo integrado por 12 o 15 personas, ¿qué diremos los conflictos en 17 o 18 millones de ecuatorianos? Los conflictos en 50 millones de colombianos y millones de hombres y mujeres pisando este planeta Tierra. Entonces, por eso generamos esa competitividad y ante todo hostilidad ante el que nos amenaza, ¿no? Llevamos grabadas en lo más profundo del ser tendencias que evolucionaron durante milenios y que hoy conviven con una racionalidad que muchas veces no alcanza para contenerlas. Y el problema no es que seamos malos, el problema es que no nos conocemos lo suficiente como para reconocer cuándo esas fuerzas antiguas están actuando en nosotros. La envidia no es un pecado de débiles, es de hecho una de las emociones más universalmente humanas que existen. Entonces, esto del conocimiento me parece muy importante porque a través de ese conocimiento nuestro, conócete a ti mismo, conocerás a los demás, es lo que nos permite a nosotros frenar, ponerle freno a esas situaciones compulsivas, aberrantes, negativas que nos lleven a hacerle daño al otro. Una fuerza que nos lleve a nosotros, no voy a hacer lo que me está dictando mi corazón de rabia, de envidia, de ira, no lo voy a hacer, lo voy a contener. No, pero implica conocimiento de uno mismo. Todas nuestras situaciones emocionales,
nuestras situaciones compulsivas, cuando uno ya sabe quién es, no, yo sé que yo soy así, tengo este problema, pero Señor, ayúdame, ilumíname para yo frenar esta situación. Y de esa manera, nos dice aquí el autor, no es que seamos malos, el problema es que no nos conocemos lo suficiente como para no reconocer cuándo esas fuerzas antiguas están actuando en nosotros. La envidia no es un pecado de débiles, es de hecho una de las emociones más universalmente humanas que existen. Ahora bien, comprender el origen de nuestras tendencias no equivale a justificarlas. Ah, es que yo soy así. Entonces yo me justifico. No, es que yo tengo tendencias a matar. Yo tengo tendencia a robar. Yo tengo tendencia a calumniar. Yo tengo tendencia a hacerle daño a mi hermano. No es para justificarlas. O sea, aunque están ahí, yo no puedo decir, no, es que el pecado, que Pablo lo va a decir después, ¿no? No soy yo o hago el bien que no quiero y hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Hago el mal que no quiero, pero dejo de hacer el bien que quiero. ¿Ve? Entonces, ¿por qué? Porque hay un poder, ya desde el punto de vista teológico, hay un poder tan fuerte y tan poderoso en el ser humano que solamente el poder de Dios lo puede cambiar y lo puede transformar. El poder de Dios. Entonces, ahora bien, comprender el origen de nuestras tendencias no equivale a justificarlas. Caín tenía razones. Sentía que su ofrenda había sido menospreciada, que era menos ante los ojos de Dios, que Abel brillaba donde él fracasaba. ¿Ve? Sentía que su ofrenda había sido menospreciada. Entonces la pregunta es, entonces Dios al despreciarme a mí, generó en mí rabia y envidia para yo matar a Abel, mientras que la de Abel era bien mirada. ¿Ve? Entonces la pregunta también que uno se hace, pero Señor, que es lo que el Génesis después va a narrar, cuando Caín mata a Abel, él anda con cabeza baja y le dice Dios, si actuaras bien, andarías con la cabeza en alto, pero como actúas mal, andas con vergüenza y con la cabeza baja. Porque si Abel, en el caso de Caín, no hacía la ofrenda agradable a Dios, lo mejor de sus cultivos, lo mejor de sus productos, entonces ya estaba obrando de manera tacaña y mal, y al obrar tacaña y mal, obviamente no era mirado con los ojos misericordiosos de Dios, como la de Abel. Entonces, ya otra experiencia de conversión es que yo debo de obrar bien, obrar bien. ¿Ve? Pero ¿qué llevaba a Abel a Caín a obrar mal? Son preguntas que quedan ahí que no son fáciles de responder de inmediato. Esos sentimientos no eran irracionales. Lo irracional fue la respuesta. Entonces, esos sentimientos no eran irracionales. Lo irracional fue la respuesta que dio ante esa situación. Y sin embargo, esa misma secuencia, sentirse menos, sentirse actuar destructivamente, se repite todos los días. En el hermano que hereda más y en el que siente que merece lo mismo, en el colega que asciende y en el que lo mira con rencor, en el vecino que prospera y en el que no tolera verlo prosperar. Repito, en el hermano que hereda más y en el que siente que merece lo mismo, en el colega que asciende y en el que lo mira con rencor, en el vecino que prospera y en el que no tolera verlo prosperar. Entonces, si usted se siente menos, se siente acomplejado, acomplejada, esas situaciones van a llevar muchas veces a agredir y a matar al otro. La pregunta de Dios a Caín sigue vigente. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? No como pregunta geográfica, sino como pregunta ética de comportamiento. ¿Qué hiciste con él? ¿Qué hiciste con él?
¿Lo protegiste? ¿Lo acompañaste? ¿Lo reconociste en su humanidad? ¿O lo borraste de alguna manera, ya sea con violencia física, con indiferencia, con desprecio? ¿Dónde está tu hermano? ¿Ve? Entonces, es la respuesta que nosotros también como carmelitas seglares, como cristianos católicos, es para darle respuesta a Dios. Señor, mi hermano está conmigo, yo lo estoy cuidando. Mi hermano es el que llega al Carmelo a seglar y lo acojo con cariño. Mi hermano es el que permanece en el Carmelo seglar y compartimos con alegría nuestro carisma, nuestra vida, nuestras experiencias, que no lo rechazamos, que no lo marginamos, que no pasamos por encima, que no generamos envidias o rencores o prepotencias, etcétera. Entonces, está dando una respuesta al Señor. Mi hermano está aquí conmigo. A mi hermano lo quiero, a mi hermano lo amo, a mi hermana que está aquí conmigo, somos fraternidad, somos comunidad. Me parece como precioso esta lectura que gracias a Dios pues que me la encontré muy oportunamente, ¿no? Bueno, ¿lo protegiste, lo acompañaste, lo reconociste en su humanidad o lo borraste de alguna manera, ya sea con violencia física, con indiferencia, con desprecio? Luis Borges intuía que esta historia es circular. Green demuestra que está inscrita en nuestra naturaleza más profunda. La Biblia, por su parte, no la cuenta para condenarnos, sino para que nos reconozcamos en ella. Ese es el valor de los grandes relatos y sobre todo si son reales, históricos. No nos hablan de otros, nos hablan de nosotros. La tierra sigue recibiendo sangre, las formas cambian, los instrumentos cambian, los justificativos cambian, pero hay algo que permanece constante, la dificultad que tiene el ser humano para tolerar al otro cuando ese otro lo supera, lo desafía o simplemente existe en su diferencia. La dificultad que tiene el ser humano para tolerar al otro cuando ese otro lo supera, lo desafía o simplemente existe en su diferencia. ¿Ve? Entonces, esas son situaciones que tenemos que entrar a la conciencia para ver cómo generamos la experiencia bella que nos trae Dios a través de Jesús, de la humildad, de aceptarnos tal y como somos, con nuestras carencias, con nuestras potencias, pero siempre con nuestras potencias dispuestos a servir con lo poquito que yo tengo. Yo te voy a servir con cariño, como la viuda del Evangelio, daba lo que tenía para vivir. Y si tengo carencias, pues busco la manera de cómo voy superando esas carencias, ¿cierto? Entonces ahí vamos generando una bella experiencia de vida de amor al prójimo desde la humildad que es tan importante reconocernos. No sé todo, aunque sea la persona que me han nombrado presidente, presidenta, encargado, el maestro, el animador de esto, soy para servir. Vengo a servir con lo que tengo, vengo a servir con lo que Dios me ha regalado y uno lo hace con todo el cariño y con todo el amor, ¿no? En fin, desde que Caín mató a Abel, nada esencial ha cambiado en la naturaleza humana. Lo que sí puede cambiar, lo que debe cambiar es la conciencia con la que habitamos esa naturaleza. Reconocer el impulso no es sucumbir a él. Reconocer el impulso no es sucumbir a él. Yo quiero matar al presidente del Ecuador, pues al presidente del Carmelo Ecuatoriano. No, no, el presidente no. Quiero matar al presidente del Carmelo Seglar del Ecuador. No, no, no. Esos impulsos, aunque están ahí, no caiga, no sucumba en hacerle daño al presidente pues, del Ecuador. Cuidado. O hacerle daño a una persona. No, no sucumbir a ese impulso. Entonces, por eso se necesita la fuerza y el potencial de la oración. Saber que la envidia vive en nosotros es el primer paso para no dejar que decida por nosotros.
Saber que la envidia vive en nosotros es el primer paso para no dejar que decida por nosotros. Yo soy envidioso, sí, soy envidioso, pero no dejar que decida por mí. No voy a permitir que esto me lleve a mí a hacerle daño a mi hermano. Entonces ya usted empieza a tomar esa conciencia de que Dios lo habita y que le da la fuerza para vencer esos impulsos hostiles que pueden llevarnos muchas veces a hacerle daño al hermano. Somos todos en algún momento y en alguna medida Caín. La pregunta es si también podemos elegir ser algo más. Entonces, esta segunda parte de desde que Caín mató a Abel, entonces ya la conectamos con esta tercera parte del amor de Dios como medida del amor al prójimo. A ver qué nos dice toda la parte de los textos del Evangelio que ya conocemos. Es que toda la palabra de Dios está llena siempre del amor al prójimo, toda. Desde la parábola del buen samaritano tan conocida por nosotros, desde el hijo pródigo que vuelve a la casa y Dios tiene misericordia de él, desde el fariseo y el publicano, en fin, todo lo que el Evangelio nos habla del amor al prójimo, de la pecadora condenada a ser apedreada, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. ¿Ve? Misericordia con los que condenan y misericordia con el condenado. Eso solamente lo hace Dios, evidentemente, porque es Dios y nos da a nosotros la oportunidad de redimirnos y no dejarnos, digamos, hundir en el mal. Entonces, ahora les comento un poco, como también como algo didáctico de los comentarios de algunas hermanas que me dieron su apreciación frente a este tema de el amor de Dios como medio del amor al prójimo. Como nos expresa San Juan en su carta, si no amamos al hermano a quien vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Esta palabra nos expresa que la experiencia del amor parte de reconocer en mi hermano, a quien sí veo la presencia de Dios, y allí amando a mi hermano amaré a Dios, porque todo acto de amor es hecho al mismo Dios que se encarnó y se hizo hombre para enseñarnos a amar con la medida de Dios. Y por eso hemos dicho claramente que en cada persona Dios habita. Aunque sea muy malo, Dios habita. El asunto es que no descubre que lo está habitado por Dios. Por eso uno ve las situaciones tan duras y tan desastrosas que uno ve en el mundo y ustedes allí en el país del Ecuador, masacre allí, masacre allá, que no sé qué. Y a mí como me llegan siempre por el Facebook algunas cosas de Ecuador, que por allá por el puente nacional de Guayaquil un ex policía o policía mató a su esposa, etcétera. Después fue y se mató él en la casa. ¿Ve? Entonces son situaciones que uno lo ponen como a pensar qué está pasando, por Dios. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el amor de Dios? En el hermano, en la hermana, ¿no? La primera carta de San Juan en su capítulo cuarto, versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Lo cual nos deja muy claro que la medida del amor de Dios se da en la medida que amamos a nuestro prójimo, porque nuestro hermano ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, y todo por lo que hagamos por él, y todo por lo que hagamos por él más pequeño, es como si lo hiciéramos por el mismo Dios, como dice en el juicio final de Mateo 25. Todo lo que hiciste por mi hermano, por el más pequeño, lo hiciste conmigo. Cuando diste un vaso de agua, visitaste al enfermo, visitaste el preso, cubriste al desnudo. Bueno, otro aporte. Esta frase me evoca el misterio de la encarnación, puesto que solo por la presencia de Dios hecho hombre podemos tener una experiencia del amor arraigada en el corazón humano. Lo que hace que solo amando al hermano amemos a Dios presente en él. Y el amor no se mide, pero se evidencia en las acciones concretas del amor al prójimo para tener así los mismos sentimientos de Jesús, que dio la vida por amor sin medida.
En el Evangelio de San Juan, el Señor nos deja un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Y esta es la medida con que el amor debe darse en medio de la comunidad cristiana. Amarnos con el mismo amor que Cristo nos amó. En el mundo los cristianos estamos llamados a ser llamados otro Cristo para el mundo, que puedan ver en nosotros el reflejo de este amor que nos ha amado primero y nos amó hasta el extremo. En el mundo y en medio de nuestros hermanos estamos llamados a ser, por medio del amor, sal y luz y fermento. Por eso estas cosas generan la belleza y la sublimidad que tiene el ser cristianos. Es una cosa extraordinaria que usted y yo nos llamemos cristianos. Y después le agregamos más cosas bellísimas a nuestra vida cristiana. Somos católicos, que pertenecemos a una orden religiosa llamada Carmelitas Descalzos, que yo pertenezco a una comunidad llamada Carmelo Seglar, donde vivo la oración, la fraternidad, el amor. Entonces le agrego más cosas a esa belleza de ser cristiano. Entonces imagínense lo que serían el Carmelo Seglar en Ecuador, todos esos 150 o 160 personas que hacen parte del Carmelo Seglar, llenos de tantas bellezas de Dios para reflejar eso en el hogar, reflejar eso en la parroquia, reflejarlo en la oficina, en la calle donde trabajan. Es una cosa extraordinaria. O sea, realmente eso es para ponerlo a funcionar en donde quiera que estemos. Pero tiene que usted y yo ser conscientes, soy carmelita secular, soy cristiano. Y ese cristiano es el que vence las situaciones difíciles con el amor de Dios. Señor, yo aquí estoy para que no déjeme hallar por la envidia, por los rencores, por el afán de autosuficiencia, por el afán de protagonismo. No, Señor, aquí estoy yo, Señor, es para servir, para entregarme. Ser sal y luz, ser sal, luz y fermento en medio de este mundo. Por el cristianismo es una maravilla. Pues, para que lo transformemos este mundo y este Ecuador, a Ecuador y aquí a Colombia para irlo transformando prontamente. Tenemos un ejemplo claro y está en la cruz, otro aporte de una de las mis mojitas. Ese que dio la vida por amor. Todo comienza cuando Dios envía a su Hijo único por amor a nosotros. Y Jesús por amor a Dios da su vida. La medida del amor de Dios consiste en amar tal como Dios nos ha amado, sin reproche, sin juzgar, sin pensar en un porqué. El hermano es el medio de conversión para un cristiano. Ahí nos juzgamos la vida eterna. Perdón, ahí nos jugamos la vida eterna. Por eso el mandamiento más grande de todos es el amor. La fe, la esperanza y la caridad, todas desaparecerán, la que permanece será el amor. Nuestro apóstol San Juan nos presenta muy bellamente en su carta cuando nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y no aborrece a su hermano, leíamos es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Es así como la medida del amor divino se manifiesta en la medida del amor humano. Humano. Es decir, vuelvo como sobre esto porque es otro eco de una de las religiosas. Y por último, la esencia del cristianismo se revela plenamente en el sacrificio de la cruz, donde el acto de dar vida por amor se convierte en el testimonio definitivo de fe. Este ciclo de entrega nace del corazón de Dios al enviarnos a su Hijo y se completa cuando Jesús, en absoluta obediencia y amor al Padre, se entrega por nuestra redención. Bajo esta luz, la verdadera medida de nuestra caridad no admite cálculos ni juicios, sino que nos llama a amar sin reproches, imitando esa generosidad divina que no busca explicaciones. Al final, el prójimo se transforma en el puente necesario para nuestra propia conversión y el terreno donde sembramos nuestra eternidad, confirmando que el amor no es solo el mandato más grande, sino el único camino hacia la plenitud de Dios. Así que, en últimas, queridas hermanos y hermanas, es uno, el amar al prójimo, una decisión. Usted verá, ya las cosas están dadas, ya el Señor nos motivó y nos dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Usted decida, o ama o lo mata, usted verá. Pero cuente que si usted lo mata, ya usted se condenó, mija, o lo van a matar a usted. Al que a cuchillo mata, a cuchillo muere. Si yo odio, tú te odies. Si tú dices me cae gordo, me cae gorda, también le cae gordo y le cae gordo a usted. Es decir, es una decisión desde la experiencia de Dios
me voy a dedicar a amar. Y la esencia del cristianismo, decía la hermana, se revela plenamente en el sacrificio de la cruz. Es decir, realmente parece que el amar, o sea, el reamar parece que duele, duele. ¿Cómo acepto yo esta vida? ¿Cómo acepto? Ayúdame, ayúdame, Señor, para no generar otra situación distinta a lo que tú me invitas. Por eso, el servicio, el darse, yo estoy aquí para darme, estoy aquí para ayudar, para colaborar y todo eso. Si me dejan ayudar, maravilloso. Si no me dejan, ¿a qué me voy a hacer? ¿Ven? Si la persona quiere ayudar mucho, pues maravilloso, que ayude bastante. Pero la idea es que no hayan obstáculos de situaciones también de envidia, ¿cierto? De envidia. No, no, es que usted aquí lo quiere hacer todo, deje que también que el otro haga. Es que yo lo quiero hacer para que todo mundo me mire más a mí. Entonces, ya cada uno tiene que juzgarse en su interior si lo está haciendo por amor a Dios o por amor a sí mismo. Si lo está haciendo por amor a la comunidad o por amor a amor propio, amor propio. Entonces, por eso, si a mí me dicen, es como si yo canto muy bonito, usted me ha visto cantar que yo canto bonito. Si a mí me dicen, Ovidio, no cante. Ah, bueno, yo no canto, yo no canto. Si usted me dice que no cante, yo no canto. ¿Por qué? Porque de pronto yo quiero cantar para que me aplaudan y me vean mis dotes artísticas. Pero cuando llegue el momento de que tengo que cantar, pues yo canto con cariño y canto con amor porque Dios me dio la voz bonita, el que tiene voz bonita, canto. Pero si alguien le dice, no, no vas a cantar, o usted tiene envidia porque yo canto bonito, usted tiene envidia de no dejarme a mí servir, darme. Entonces ya tú tienes pecado para que te conviertas. Y yo, si no, yo voy a cantar, porque tengo que cantar. También tengo problemas porque me estoy buscando a mí mismo y no buscando la gloria del Señor. Entonces, por parte y parte uno está ganando. Si no me dejan, bien. Si me dejan, también. Porque hago la voluntad de Dios. Colorín colorado, este cuento se ha acabado, porque sabe que hay muchas cosas más por decir frente al amor al prójimo desde la palabra del Señor, pero, pero a ver, como epílogo yo había escrito algo por aquí que me había también encontrado. El hombre, vamos a rezar esta como epílogo, el hombre que siente desdén y desafecto hacia su propia vida, los siente en grado mayor hacia la vida de los demás y lo anima hacia ella mayor falsedad y desinterés. Un libro que se llama Calila y Digna, del libro del político, donde habla del ser humano que cuando no siente desdén y desafecto hacia su propia existencia, no le importa la de los otros. Tú tienes que amar tu vida, tienes que amarte a sí mismo, quererte a sí mismo para amar al otro. Por eso es claro la palabra de Dios. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Por eso si una persona no se ama, siente desdén por su vida, desafecto hacia ella, no me importa mi existencia, pasa por encima de los demás y les hace daño, los aplasta, los acaba. Entonces, y lo anima hacia ella, mayor falsedad y desinterés. No me interesa si se matan, no se mata, si se mueren, no se mueren, no me interesa. Entonces, por eso es claro el Evangelio y recoge toda la parte humanística, amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Si nos amamos también a nosotros mismos, uno ama a los demás. Y otra frase preciosa también, no le hagas a nadie lo que no quiera que te hagan a ti. Amén. Así sea.